Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de las PAU de la Comunidad de Madrid. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Nos dicen que este problema es competencial, así que hay que contestarlo todo. Te dice que el nitrato de amonio es un compuesto con muchas aplicaciones cuyas síntesis se realiza por reacción directa con ácido nítrico y amoníaco. Esquiva la reacción ajustada y que se produce haciendo uso de la tabla y calcule la energía libre de Gibbs a 300 Kelvin. Justifique la espontaneidad de la reacción. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es que si nos dicen en el apartado A que nosotros escribamos la reacción de formación del nitrato de amonio, ¿vale? Que es un compuesto que viene de la síntesis del ácido nítrico y el amoníaco, eso significa que tenemos el ácido nítrico más el amoníaco. Es un ácido y una base que van a formar una sal, que en este caso sería nitrato de amonio. ¿Vale? Entonces tenemos esta reacción. Como tenemos la reacción de nitrato de amonio, lo que va a pasar es que nos piden que calculemos, a ver qué datos tenemos nosotros del nitrato de amonio, nos piden que calculemos la energía libre de Gibbs, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos nosotros tenemos? Pues aquí tenemos, fijaros que tenemos la variación de la energía libre de Gibbs, así que lo podemos hacer haciendo la variación de la energía libre de Gibbs. La variación de la energía libre de Gibbs es igual al sumatorio por el número de moles de las entalpías, de las energías libres de Gibbs de productos, ¿vale? Bueno, esto siempre es lo mismo, de productos menos el sumatorio por el número de moles de la energía libre de Gibbs de los reactivos. Así que nosotros si hacemos este cálculo, fijaros que tenemos los datos aquí, esto sería menos 184, menos 81, menos 17. Bueno, si hacemos este cálculo, que fijaros que está en kilojulios partido mol, pues esto nos va a dar que es igual a... menos 184, menos, abrimos un paréntesis, menos 81, menos 17, ¿de acuerdo? Que serían en este caso los reactivos, y esto nos daría menos 86 kilojulios. Menos 86 kilojulios partido mol. Eso significa que en este caso se trataría, como la energía libre de Gibbs es menor que cero, se trata de una reacción de tipo espontánea. Bueno, pues ya tendríamos el primer apartado. En el apartado B nos dicen, una de las aplicaciones del nitrato de amonio es como explosivo, ya que a ciertas condiciones de una temperatura por encima de 175 grados se produce de forma explosiva su descomposición, que da lugar a óxido de nitrógeno y agua. Esto faltaría de dinitrógeno, ¿vale? Sería óxido de nitrógeno y agua, que hay una rata. Escriba la reacción ajustada con los datos de la tabla y calcule la entalpía y la entropía y determine la energía libre de Gibbs a 450 kelvins para dicha reacción. Y te dice que consideres que la entalpía y la entropía no cambian con la temperatura y justifique si la reacción es exotérmica y espontánea. Bueno, pues aquí sabemos que lo que nos están diciendo pues claro, esta es una reacción que pasó hace unos años, por ejemplo en Líbano, la explosión de nitrato de amonio, ¿vale? Que se utiliza como fertilizante, entonces esto se disocia, genera una explosión bastante fuerte, se disocia en óxido de hidrógeno, que ahí faltaba el hidrógeno, más agua. Claro, esta reacción hay que ajustarla porque tenemos aquí 4 nitrógenos, aquí hay 2, así que pondremos un 2, y oxígenos habrá 2 y 1, 3, así que la reacción queda ahora ajustada. ¿Qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular las entalpías. La primera, la entalpía. La entalpía, como siempre sabemos, es el sumatorio por número de moles de las entalpías de formación de productos menos el sumatorio por el número de moles de las entalpías de formación de reactivos. Así que la entalpía de esta reacción será igual a 2 por el agua. Entonces, en este caso, el agua sería menos 241 kilojulios partido mol, que sería menos 241, más el N2, que sería 82. Muy bien. Y ahora esto le restamos el de nitrato de amonio, que sería menos 366. ¿Vale? Entonces vamos a ver si esta reacción qué signo tiene, y dependiendo del signo que tenga, pues podemos decir si es una reacción exotérmica o endotérmica. Bueno, vamos a hacerlo aquí. A ver, voy a poner aquí la calculadora mismo.
Así que esto será 2 por menos 241 más 82, cerramos paréntesis, menos 366. Y esto nos va a dar que es menos 34 kilojulios partido mol. Menos 34 kilojulios partido mol, si no nos hemos engañado con el cálculo. No, está bien. Por lo tanto, este valor es menor que 0, así que se trata de una reacción que es exotérmica. Bueno, ¿qué más cosas nos decían? Que calculáramos la variación de la entropía. La variación de la entropía, pues es lo mismo, el sumatorio por número de moles de productos menos reactivos, ¿vale? Entonces tendríamos que sería, bueno, vamos a quitar la calculadora, que si no, no vemos los datos, sería 2 por el agua, que sería 189, ¿vale? Más el otro compuesto, que sería 220, que lo tenemos aquí, 220, cerramos, restamos y restamos 151. Vale, vamos a ver qué entropía tenemos en este caso, así que estos 2 por 189 más 220, todo esto menos 151, entonces la entropía es de 447, cuidado que esto está en julios, 447 julios, ¿vale? Partido Kelvin por mol, ¿vale? Cuidado que están julios, habrá que pasarlo kilojulios. Y luego me dicen que calcule la energía libre de Gibbs. Pues a ver dónde lo pongo, que no me cabe. Pues, bueno, aquí mismo, la energía libre de Gibbs. Bueno, como ya he hecho lo pongo aquí mismo. La energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Bueno, pues la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía, que es menos 34 kilojulios, menos una temperatura que es, ¿qué temperatura es? Nos han dicho que 450 grados, Kelvin, perdón, por una entropía que es de 447 por 10 elevado menos 3. Ojo, que hay que pasarlo esto a kilojulios partido Kelvin por mol. Fijaros que Kelvin y mol se iría y quedaría quedaría este valor, quedaría en kilojulios, ¿vale? Quedarían kilojulios, a ver, sí, bueno, aquí me dice que lo pongan kilojulios, pero es verdad que sí, sería kilojulios, nos dice que las energías libres de Gibbs están en kilojulios, pero a ver, Kelvin se va, no, y kilojulios, se queda kilojulios, vale, kilojulios va bien mal. Entonces esto sería, pues nada, vamos a hacer el cálculo, que sería menos 34, menos 450, perdón, que nos hemos equivocado, menos 34, menos 450 por 447 por 10 elevado a menos 3 kilojulios. Entonces esto nos da un valor negativo. Esto es menos 235,15 kilojulios. Bueno, pues esto ya lo tendríamos. Esto significa que si esto es de signo negativo, significa que la reacción es exotérmica en cuanto a la energía libre de Gibbs y por lo tanto es un proceso espontáneo. Bueno, para ser una pregunta competencial, pues la verdad es que ha sido bastante asequible. C. Escriba la ley de velocidad de la reacción de descomposición del nitrato amonio, considerando que las unidades de su constante velocidad es S elevado a menos 1 y indique el orden de la reacción. Bueno, a ver si... Pues esto es muy sencillo. Si la constante es igual a S elevado a 1, eso significa que la ley es, básicamente que la ecuación es de primer orden. Vamos a comprobarlo. Si esto fuera de primer orden respecto al nitrato, ¿vale? La constante, vamos a calcular si esto es cierto, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Esto sería igual a mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido de la concentración, que es mol por litro elevado a menos 1. Claro, si esto y esto se va, pues segundo elevado a menos 1. Y entonces tendríamos que la constante sería segundo elevado a menos 1. Así que, claramente, si la constante, su magnitud es segundos o el tiempo elevado a menos 1, es una cinética, corresponde a una reacción de orden 1. Muy bien. Ahora nos piden en el apartado D que expliquemos cómo afecta la velocidad de la reacción la descomposición del nitrato de amonio, una disminución de la temperatura.
Bueno, pues esto sería bastante fácil porque aquí lo que tenemos que decir es que tendríamos que analizar la ecuación de Arrhenius, que pone de manifiesto que la temperatura modifica el valor de la constante y que por lo tanto también el de la velocidad de reacción. Entonces, en efecto, si disminuye la temperatura, esa potencia que veis ahí disminuye su valor y en consecuencia baja el valor del valor de la velocidad de reacción, porque la constante de la reacción y la velocidad son directamente proporcionales. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dicen que dadas las configuraciones electrónicas de un estado fundamental de X, que es argón 4s, e Y, neón 3s2, 3p2 y Z, helio 2s2, 2p5, determine su posición en la tabla periódica. Bueno, pues nosotros tenemos aquí que el elemento X que tiene esta configuración, como la última capa es 4s2, eso significa que el elemento X pertenece a el grupo 2, ¿vale? Sería grupo 2, grupo alcalino-térreos, grupo 2, y el periodo sería periodo 4. ¿Vale? Porque acaban S2, así que sería grupo 2, periodo 4, y ya tendríamos ese compuesto. El elemento Y tenemos que es 3s2, 3p2, así que es un elemento del grupo 14, porque es 2 más 2, 4, más 10, grupo 14, que son los carbonoideos, y el periodo es periodo 3. Y el elemento Z tiene un 2s2, 2p5, 2 más 5 serían 7, más 10 es el grupo 17, que son los halógenos, ¿vale? Porque termina, bueno, los halógenos, y el periodo sería periodo 2, ¿vale? Y ya lo tendríamos hecho. El B te dice que indiques el nombre y símbolo de los elementos Y y Z, ¿vale? Como es grupo 14, periodo 3, estamos de acuerdo que sería el grupo de, a ver, el elemento Y, 2s2, pues sería pues muy fácil de indicar, sería carbono, silicio, ¿vale? Sería el silicio, ¿vale? Entonces el elemento Y es el silicio. Y el elemento Z, pues flúor, cloro, periodo, que sería el periodo 2, ¿no? 2p2, pues sería el flúor. Entonces el elemento Z sería el flúor. Por eso siempre decimos que es importante saberse la tabla periódica. Esto sería silicio y esto sería el flúor. Vale, lo siguiente que nos preguntan es justifiquemos si es posible para un no metal una de las siguientes combinaciones de números cuánticos y en casos afirmativos que razonemos si se puede corresponder a un electrón más externo de algunos de los elementos enunciados. Bueno, pues a ver, vamos a ver. A ver, primero para lo de los números cuánticos siempre es lo mismo. Lo de los números, esos son los valores que pueden tomar los números cuánticos de un electrón y básicamente nos dicen si todas estas configuraciones son correctas. A ver, la primera te dice que el número cuántico principal es un 2, el secundario podría ser un 0 y el magnético deberá ser, bueno, perdón, aquí hay una rata. Disculpad, que aquí hay una rata, me falta un 1 que no lo he puesto. Sería 2, 1, 0, 0 y un medio, sí, ahora lo demás, perdonad que pues es una rata. Perdona, el número secundario es un 1, ¿vale? Perdonad que iría 2, 1, 0, ¿eh? Entonces el número secundario, fruto de las prisas, que a veces ya estamos a viernes y ya estamos cansadísimos. El número cuántico principal es un 2, el secundario es un 1, y eso significa que el magnético podría ser menos 1, 0 y 1, y el spin podría ser pues más o menos un medio. Así que pues esta combinación de números cuánticos sí que sería correcta y entonces podría corresponder a, esto sería un 2p, ¿vale? 2p. Acordaros que lo de los orbitales L del secundario, si L es 0 es un orbital S, si L es 1, P, si es L2, D, si es L3, F. Así que si estamos hablando de 2, 1, sería 2p, con lo cual puede corresponder con el elemento 2p más externo, pues por ejemplo sería el flúor, por ejemplo. Estaríamos hablando del flúor. Ahora la segunda combinación de números cuánticos, pues el número cuántico principal es un 3, el secundario podría ser de menos de 2, o sea, perdón, un 0, 1 y 2, pero es un 0. Pero ojo, el magnético no puede ser un 1, así que porque tendría que ser un 0. Por lo tanto, esta combinación de números cuánticos es incorrecta. Nos vamos a la siguiente, el número cuántico principal es un 3, el secundario puede ser un 2, sí, efectivamente, y el magnético podría ser menos 2, 0, perdón, menos 2, 0, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 1 y 2. Eso sería correcto. Y el spin sería más o menos un medio. Así que esa combinación que tenemos ahí arriba es una combinación correcta. Y entonces si tenemos 3 y 2, pues esto sería un orbital 3D.
Con lo cual, por lo que no corresponde, no vemos ninguno que tenga 3D, así que no sería ninguno. Entonces tenemos que decir que este correspondería a ninguno de los elementos anteriores, ¿vale? Ahora, el siguiente, el número cuántico principal es un 4 y el secundario no puede ser un 4, así que esto es una combinación incorrecta porque el secundario siempre tiene que ser al menos uno menos que el número cuántico principal, así que no puede ser correcto. Veamos a la siguiente pregunta que nos dice: defina electronegatividad y justifique cuál de los elementos X e Y es más electronegativo. Bueno, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de un elemento para atraer hacia sí los electrones de enlace que los une a otros elementos, y esta es una propiedad periódica que aumenta cuando se avanza en periodo de la izquierda a la derecha o cuando se sube en un grupo. Luego el elemento más electronegativo, pues por encontrarse más a la derecha su periodo y más arriba su grupo, pues en este caso, perdón, aquí he puesto el elemento A, sería el elemento del flúor, perdonad, sería el flúor, siendo los otros elementos menos electronegativos. Claro, si nosotros vemos, de hecho en la tabla periódica, el flúor es uno de los elementos más electronegativos que existe, por lo tanto, aquí tendríamos que el elemento más electronegativo de los tres que tenemos ahí sería el flúor, ¿vale? Sería el flúor, sería el elemento más electronegativo, y sobre todo, pues además, lo que, como hemos dicho, tiene más tendencia tiene más tendencia a atraer los electrones hacia sí, ¿vale? Entonces sería el elemento, el flúor. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí he puesto ya el texto que yo pondría en el examen. Vamos a primero hacer el primer Lewis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contestar el apartado A, B y D a la vez y luego el C lo hacemos aparte. Bueno, vamos a hacer primero el Lewis de la primera molécula, que tendríamos que el átomo central sería carbono, que tiene una covalencia de 4, y entonces tiene 4 pares enlazantes. Aquí también hay otro par enlazante con oxígeno e hidrógeno, y aquí tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces tendríamos 4 pares enlazantes y 2 pares solitarios sobre el átomo del oxígeno, pero la molécula sería, sobre el átomo central habría 4 elementos y el átomo central tendría 0 pares de electrones solitarios. Esto se trataría del metanol, y de acuerdo con la teoría de repulsión de pares de electrones, la última capa de valencia, como nos dicen ahí, pues nos dicen que el metanol es una especie de tipo AX4, con un número estérico 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de ligandos y pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo central. Y como los ligandos unidos al átomo central son diferentes, la geometría molecular es la de un tetraedro irregular, en la que los ángulos de enlace no todos son iguales a 109 y las moléculas con una distribución tetraédrica de ligandos y pares de electrones no enlazantes alrededor de ese átomo central, presenta, pues viene de un número estérico 4, por lo tanto una hibridación de tipo sp3. Ahora sí, en cuanto a la polaridad y que sea soluble en agua, bueno, al ser el oxígeno más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno, la molécula presenta 5 dipolos, 3 dirigidos hacia el carbono y los 2 restantes diferentes dirigidos hacia el oxígeno. Con esa geometría, la resultante de los vectores del momento dipolar es distinta de 0, por lo que se trata de una molécula polar. Y luego es soluble en agua, ya que es una molécula polar y es soluble en disolventes polares como el agua. Por otro lado, también es muy soluble en agua por los puentes de hidrógeno que va a formar con el agua. Ahora, la siguiente molécula, que sería la siguiente que tenemos aquí, que tendríamos el metanal, tendríamos que el Lewis de esta molécula tendríamos 4 pares enlazantes, pero aquí tendríamos un carbonilo, hidrógeno, hidrógeno, y habría 2 pares de electrones solitarios sobre el átomo del oxígeno. Entonces, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, así que es un número estérico 3, a la que corresponde una distribución triangular de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como el átomo de carbono no presenta pares de electrones no enlazantes, coincide la distribución y forma de la molécula, por lo tanto, esta presenta una geometría molecular triangular plana. Además presenta una hibridación sp2. Los ángulos de enlace serán perdón, aquí hay una rata, falta un hidrógeno. Los ángulos de enlace son ligeramente mayores que 120, ¿vale? ¿De acuerdo? Debido a la repulsión que ejercen los 2 pares de los electrones no enlazantes del oxígeno, entonces el ángulo pues es ligeramente menor que 120. Pero luego, al ser el oxígeno más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno, la molécula presenta 3 dipolos dirigidos hacia el átomo de carbono e hidrógeno y otro dirigido hacia el átomo de oxígeno.
Y como como dos de los tres vectores del momento dipolar son diferentes y la geometría es triangular, la resultante no es nula, por lo que se trata de una molécula polar. Claro, ser una molécula polar, pues se trataría de, digamos que esa molécula polar pues sería soluble en agua, por el hecho de ser una molécula polar, ¿vale? Porque el agua disuelve moléculas polares. Y luego nos vamos a la última, que es el metano, que la hemos hecho muchas veces. El carbono tiene un átomo central, tiene una covalencia de 4, tiene 4 pares de electrones solitarios, 4 pares enlazantes, perdón, que enlaza con el hidrógeno. Bueno, metano, estamos hartos de hacerlo. Es una molécula de tipo AX4 con un número estérico 4 que le corresponde a una distribución tetraédrica de los ligandos en los pares no enlazantes alrededor del átomo central, y esta pues presenta una hibridación sp3, ¿no? Al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el carbono, pues coincide la distribución uniforme de la molécula, por lo tanto, esta presenta una geometría molecular tetraédrica con ángulos de enlace de 109,5. Y luego la polaridad, al ser el carbono más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo de carbono, y como todos los vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es tetraédrica, la resultante de todos ellos es nula, por lo que se trata de una molécula pues no polar, ¿no? No es soluble en agua y ya que es una molécula de tipo apolar. Y luego la D, la C, vamos a hacer la C aparte, porque te dice también que justifiques, nos dan las temperaturas de ebullición y que las justifiquemos. Bueno, el que tiene un punto de ebullición más alto es el metanol, ¿vale? Porque es una molécula polar, pero sobre todo porque, como hemos dicho anteriormente, pues presenta puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Después iría el metanal, que no puede formar puentes de hidrógeno, pero es una molécula polar y por lo tanto presenta interacciones dipolo-dipolo. Y luego el que tiene un punto de ebullición más bajo es el metano, porque es apolar y solo presenta fuerzas de dispersión de London, que realmente serían las más débiles, ¿vale? Entonces por eso se explica esas temperaturas de ebullición que tienen los tres compuestos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Tenemos aquí varios compuestos, nos piden que nombremos los compuestos y que indiquemos el tipo de compuesto orgánico que pertenecen. A ver, ¿esto lo hemos copiado bien? Sí, lo hemos copiado bien. Vale, vamos a contar, aquí hay que contar el número de carbonos. Voy a hacer una cosa, voy a ponerlo en forma semidesarrollada para verlo mejor, porque la verdad es que es un poco extraño, no me gusta verlo con tanto paréntesis. A ver, este H, eso significa que aquí hay una ramificación, CH3. Entonces tenemos un CH2 aquí, luego tenemos un carbono y aquí tenemos un CH2, CH3 y luego otro paréntesis que indica que aquí hay un CH3 y luego tenemos aquí CH2 y luego tenemos el CHO, ¿vale? Que sería el aldehído. Bueno, nos dice que formulemos, ¿vale? Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es hexanal, porque es de aldehído, pero vemos, en el 3 hay un etil y un metil, y en el 3, 4 y en el 5 hay otro metil. Ordenamos de manera alfabética, entonces será 3-etil. En el 3 y en el 5 hay un dimetil. Entonces es 3-etil, 3,5-dimetil hexanal. Bueno, es un aldehído. Ahora el segundo voy a hacer lo mismo. Bueno, aunque el segundo es más fácil de ver, pero tenemos CH2, doble enlace, CHO, CH2, CH3. Bueno, no falta que lo copie, pero es fácil de ver. A ver, esto es un éter, ¿vale? Entonces tenemos aquí etenil, etil, ¿vale? Entonces etenil, etil, éter, ¿vale? Y ya lo tendríamos resuelto. Ahora en el B nos pide que escribamos la fórmula, me dice la fórmula, ¿no? Semidesarrollada de los siguientes compuestos nombrando los grupos funcionales presentes. Bueno, pues a ver, lo bueno es que no hay que formular. Normalmente cuando te dan el nombre es más fácil, la verdad, porque empiezas a contar donde tú quieras. Vamos a hacerlo. Vale, el primero te dice que tenemos un compuesto que es hexan. Eso significa que tiene 3 alcoholes. Hay 6 carbonos, perdón, y que en el carbono 2 hay un alcohol. Así que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que en el carbono 2 hay un alcohol. ¿Y qué más nos dice? Que en el 3 hay un etil. Eso significa que en el 3 hay un etil, CH2, CH3, y en el 3 hay un metil, y en el 5, 1, 2, 3, 4, 5, en el 5 hay otro metil. Bueno, nosotros completamos, aquí será CH3, aquí CH. Acordaros que el carbono tiene una covalencia de 4, perdón, entonces hay 4 enlaces. CH y aquí CH3,
¿vale? Entonces, pero me dicen semidesarrollada, yo lo he hecho en desarrollada. Bueno, semidesarrollada sería CH3, CHOH, carbono, un paréntesis, CH2, CH3, cierras otro paréntesis, CH3, CH2 y CH y cierras dos paréntesis de CH3 por 2. Ahora ya lo tendríamos en forma semidesarrollada. Uy, qué ejercicio más rollero de hacer, de verdad. Esto en realidad, esto rato, hacer una formulación de las dos maneras. Ácido 4-etinil-ep2-enoico. Bueno, esto es un ácido carboxílico, ¿vale? Es un ácido carboxílico que ¿de cuánto carbonos? De 7. Pues vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 7, el ácido carboxílico. Ay, perdón, voy a hacerlo. Bueno, semidesarrollada, me da igual. Vale. A ver, esto en realidad sería un carbonilo con un alcohol. Carbonilo y alcohol. Este es el grupo funcional y me dice que en el carbono 2 hay un doble enlace por aquello del en, ¿vale? Y luego en el 4 me dice que hay un etinil. Entonces en el 4 hay 1, 2, 3, 4. Aquí habrá un etinil, por lo tanto será CH, doble enlace, perdón, CH, oye, qué manía, CH, no CH2, CH doble enlace con CH2, porque es eten, ¿vale? De etenil. Bueno, entonces aquí pues completaremos, esto será CH3, CH2, CH2, esto será CH, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y esto. Vale, ahora la fórmula semidesarrollada pues sería CH3, CH2, CH2 y luego pondríamos un paréntesis. Sería, espera, lo voy a dibujar al revés. A ver, creo que es más cómodo. HOOC, mejor creo, sí. Es que así el doble enlace me queda mejor. CH, doble enlace, CH2. Sí, es que así la referencia de enlace creo que la hago mejor. CH2, bueno, en realidad las dos cosas, la que te guste más. Y luego 4-etenilhexan-tresona. Bueno, pues esto es una acetona, pero voy a borrar esto. Es una acetona de 6, ¿no? Hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el carbonilo en el tercero y en el 3, en el 4 hay un etil. Vale, entonces será CH2, CH3. Ahora completamos CH3, CH2, aquí un CH, CH2, CH3. Bueno, semidesarrollado sería CH3, CH2. Bueno, aquí la única historia para desarrollado es que poner paréntesis en las ramificaciones y ya está, no tiene ninguna historia. Y CH2 y CH3. Bueno, ya tendríamos este y ya el último, nudo rollo de ejercicio, 3-etil-4-metil-heptanamida. Vale. Y siempre me pasa que las amidas las dibujo, las confundo con aminas. Amida. Bueno, eso significa que aquí habría un carbonilo con un HA2. Voy a empezar a contar por aquí mismo. Entonces será CH2, CH. En el 4 me dicen que hay un etil, CH3. En el 4 hay un etil, CH3. Y luego pues aquí habrá CH2 y CH3. Pues ya lo tendríamos. Y ahora en forma semidesarrollada sería CH3, CH2. Bueno, básicamente lo mismo, chicos, pero poniendo paréntesis. CH, paréntesis, CH3. CH, paréntesis, CH2, CH3. Cierra paréntesis. CH2, CONH2. Ahora ya lo tendríamos en forma semidesarrollada. Y luego en el C me dice que formule y nombre dos isómeros de cadena no cíclicos del hexano. Bueno, dos isómeros que sean dos solo, ¿quieres dos? Bueno, pues qué bien, dos solo del hexano, que no sean cíclicos. Pues serán isómeros de cadena, básicamente. A ver, vamos a ver qué podemos dibujar aquí. Del hexano, un alcano de 6 carbonos que será CH2, 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 1, 2, 3, 4,
5 y 6. A ver, pues tienen que ser isómeros. El hexano es C6H, estos serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Vale? A ver, he contado mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces tengo que... Bueno, se me ocurre que podría hacer un metil en algún sitio, ¿no? ¿O qué? CH3, CH, por ejemplo. CH3, CH2, CH2 y CH3, a ver. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrógenos hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, pues aquí tendríamos el 2-metilpentano. Bien. Pues aquí otro ramificado. A ver, con 4, por ejemplo. A ver, 1, CH3, 2, 3 y 4. Y entonces si pongo aquí una ramificación de CH3 y aquí CH3, quedaría bien. A ver, hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Vamos a ver si me ha salido bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrógenos son 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, pero he contado mal. A ver. 6. Vale, aquí tengo 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Efectivamente. Bueno, ¿qué formaba aquí? 1, 2, 3, 4. Esto es el butano. Y en el carbono 2 y en el 3 he metido un metil. Entonces 2, 3, dimetilbutano. Vale, pues ya tengo dos isómeros de cadena que no sean cíclicos. Muy bien, pasemos al siguiente problema. El problema 3b. Vale, qué largo. Bueno, aquí nos dicen que respondamos las siguientes cuestiones. Justifique si el compuesto CH3, CH2, es un alcohol, 1, 2, 3, 4, que es el butanol. Los butanols son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y escriba reacciones correspondientes si las hubiese y nombre los productos. Al reaccionar con ácido sulfúrico concentrado, da prioritariamente dos compuestos isómeros geométricos. Podría ser, porque tendríamos el 1, 2, 3, 4, que es el butanol, 2-butanol. Y el 2-butanol, esto es un alcohol secundario, que sería CH2, CH2, CHOH, que puede sufrir una reacción de deshidratación con ácido sulfúrico y entonces deshidrata generando un alcano. Claro, este alcano, que sería CH2, CH, doble enlace, CH, CH3, sería el 2-buteno. Claro, aquí sí puede haber un isómero cis y trans, porque esto sería el producto mayoritario, según la ecuación de Saiz-Tev, que siempre lo digo mal, pero habría un producto minoritario, que sería, por ejemplo, el 1-buteno. El 1-buteno no puede tener cis y trans, no puede dar isómeros geométricos porque no lo es, pero en este caso el otro sí, el 2-buteno sí que podría. Vale, cuidado que esto es un producto minoritario. Y obviamente lo que siempre se nos olvida, esto minoritario y mayoritario. Claro, el mayoritario, que es el buteno, doble enlace, carbono, entonces aquí tendríamos hidrógeno, hidrógeno, esto sería cis, CH3, CH, CH, CH3. Ay, perdón, que he puesto un carbono de más, ay, qué tonta estoy. Esto sería CH3. Esto sería el cis 2-buteno y el transbuteno sería, por ejemplo, esto, ¿no? CH3 y CH3. Eso sería el trans 2-buteno. Bueno, siempre nos ponen los mismos isómeros geométricos. Dice, al reaccionar... Vale, prioritariamente dos compuestos geométricos. Bueno, sería un compuesto geométrico. Entonces diremos que esta afirmación... O sea, uno sí, pero el otro no. ¿Vale? Entonces diremos que falsa. Vale. ¿Puede adicionar agua para dar butano? Bueno, no, porque en este caso la adicción siempre se produce con dobles enlaces y no con alcoholes. Puede adicionar agua para dar butano. Entonces esto también sería falso, porque esto tendría que ser con alquenos, ¿vale? He puesto alquenos, porque no hay dobles enlaces, ¿no? Tiene que ser, son reacciones de adición al doble enlace. Reacciones de adición al doble enlace. Alquenos, es que ya viernes se nos va la pinza. Y luego nos dice, un aldehído
Luego formule, vale, ya hemos hecho el verdadero o falso, ahora el B, qué largo. Formule en cada caso el compuesto presente en las siguientes condiciones. Vale, nos piden que un aldehído que tenga 3 carbonos y que tenga átomos con hibridación sp. Vale, para que tenga hibridación sp es que tiene que haber un triple enlace en algún sitio. Vale, entonces tenemos que hacer un aldehído que tenga un triple enlace, básicamente, con 3 carbonos. Pues 1, 2, 3. Aldehído de 3 carbonos, y entonces aquí pues se me ocurre que pongamos, con triple enlace. Acordaros que esto había que saberse lo de la hibridación de los carbonos, ¿no? Enlace simple, hibridación sp3, enlace doble sp2 y enlace triple sp. Bueno, pues aquí tenemos enlace sp, o sea, la hibridación sp. Aquí tendríamos sp2, ¿vale? Y nada, pues aquí falta completar. Tendríamos aquí carbono 1, 2, 3, 4, esto estaría completado, y aquí nos faltaría un hidrógeno. Pues ahora, ya tendríamos la I. El propinal. Un aldehído de 3 carbonos, donde 2 de ellos, pues, hay 2 carbonos que hibridación. Bueno, en realidad, no le enlace esto, pero los carbonos, cuando hay un triple enlace, es una hibridación sp2. sp. O sea, no es el enlace, son los 2 carbonos. Y ahora te dice una mina secundaria de 3 átomos de carbono con un átomo de nitrógeno unido a un carbono con una hibridación sp3 y otro con una hibridación sp2. Bueno, pues aquí podríamos hacer una N-metiletanamida, por ejemplo, que sea una mina secundaria. A ver, por ejemplo, podríamos hacer... Uy, qué rollero es este examen. CH2, doble enlace. Yo no hubiese escogido este ejercicio, demasiado rollero. El otro era más fácil. NH, ¿vale? Secundaria, y CH3. Vale, pues aquí tendríamos una hibridación sp3, porque aquí tenemos enlace simple, y aquí tendríamos enlace doble, una hibridación sp2. Pues ahora ya lo tenemos. Y luego el C. Bueno, tampoco es tan raro. Bueno, no sé si escogería el anterior, la verdad. No sé, entre este y el otro. El otro creo que es más rápido. El otro me ha gustado más. Es más de... Prácticamente te dicen todos. Simplemente es cambiar la forma de escribir. El C, dado los compuestos que tenemos ahí, que tenemos un propanol y el propano. Vale, lo hemos copiado bien, es propano. Sí, propano. Justifique cuál de ellos tiene mayor temperatura de fusión. Bueno, pues el alcohol, porque tiene puentes de hidrógeno. Y luego formule la reacción de obtención del propanol a partir de un alqueno correspondiente, indicando el medio en el que transcurre ácido básico y el tipo de reacción si se trata de un producto minoritario y la regla que sigue. Bueno, a ver, primero, el que tiene una mayor temperatura de fusión es el alcohol, básicamente, por el que el alcohol puede hacer puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, este alcohol puede hacer puentes de hidrógeno y al hacer fuerzas de hidrógeno tiene una fuerza intramolecular más grande que lo que podría hacer, por ejemplo, este alcano, que tendría fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Entonces, el punto de... Van der Waals, fuerzas de dispersión de London, que son de menos fuerza que los puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, el propanol tiene, al tener el grupo alcohol, pues tiene una temperatura de fusión más alta. Entonces, el propanol. Bueno, 2-propanol. Y luego obtenemos que esto nos tiene que dar un alcohol secundario. Vale, pues se me ocurre que, por ejemplo, podremos hacer una reacción de adición del agua en un medio ácido. Por ejemplo, el propeno con un doble... Bueno, esto es un alcohol secundario, entonces podemos hacer, por ejemplo, el propeno, ¿no? El propeno de adicción al doble enlace con agua. CH, doble enlace, CH2 más agua. Vale, y entonces esto pues nos da a dar pues ese alcohol. ¿Vale? Que esto es una reacción, ¿de qué tipo? Es una reacción de adición al doble enlace, y fijaros que aquí el propeno es asimétrico, y entonces sigue la regla de Markovnikov. ¿Y qué dice la regla Markovnikov? Que el hidrógeno, cuando hacemos la adicción al doble enlace, el hidrógeno se va a ir aquí, el carbono que está más hidrogenizado. Es decir, se va a ir aquí. ¿Vale? Así que por eso tenemos aquí CH3. Este sería el propanol. El 2-propanol. Es verdad que habría un producto minoritario que sería el 1-propanol, pero el producto mayoritario sería el 2-propanol básicamente. Y es agua, pero en un medio ácido normalmente.
La adición del agua se hace normalmente en un medio ácido. Pero bueno, tampoco era muy importante, aunque sí es verdad que aquí nos lo preguntaban. En un medio ácido. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Pregunta 4. Y nos quedan 2 cuestiones para acabar este examen. Que bueno, la verdad es que se agradece que es un examen un poco más corto que de otras comunidades autónomas. Bueno, aquí nos dicen que tenemos el ácido butanoico, que es un ácido monoprotóico débil, que se utiliza en muchas aplicaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, para mantener la frescura del pan, como aromatizante y también como aromatizante en jarabes o para mejorar la jugosidad de la carne. Entre otras cosas, ¿no? A 25 grados se preparan 250 mililitros de una disolución de 0,25 molar de este ácido con un pH 2,72 y te pide que escribas ajustada la reacción de disociación del agua y que calcules el porcentaje de disociación del ácido del pKa. Y a 25 grados se prepara una disolución de butanoato de sodio, razones si su pH será menor, mayor o menor igual que el de la disolución del enunciado. Y luego en el C justifique si es útil formar una disolución reguladora al mezclar la disolución del enunciado con una disolución de butanoato de sodio. Bueno, pues es bastante fácil. El primer apartado nos dice que lo pongamos con agua, así que lo tenemos que poner tipo Proustí. CHC3HC, ácido carboxílico, acuoso, reacciona con H2O líquido, doble flecha porque se trata de un ácido débil, butanoato, C3H7COO-, ¿vale? Acuoso, más los iones oxonio, que son los protones. Vale, ¿qué nos dicen aquí? Pues tenemos una concentración inicial, que nos dicen que es una disolución de 0,25 molar, ¿vale? Que el pH es 2,72. Eso significa que, ahora lo vemos, eso significa que sabemos la X. La variación, menos X, más X más X, concentración en equilibrio, 0,25 menos X, X y X. Eso significa que la X la sabemos. Y como el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, eso significa que la concentración de protones es 10 elevado menos pH, es decir, la concentración de protones, que es en realidad el valor de X, es 10 elevado menos 2,72. Así que podemos calcular la K sub A. Bueno, nos piden la K sub A y luego la P K sub A, pero ahora vamos a ver cómo se hace. Esto sería la concentración del ion acetato por la concentración de los protones partido C3H7COOH, ¿vale? Que esto pues sería X al cuadrado partido 0,25 menos X. Es decir, 10 elevado a menos 2,72 elevamos al cuadrado partido 0,25 menos 10 elevado a menos 2,72. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular la K sub A y después la P K sub A. 10 elevado a menos 2,72, esto lo elevamos al cuadrado, partido 0,25 menos esto lo elevamos a 2 menos 2,72 y entonces nos da que la K sub A es 1,46 por 10 elevado a menos 5. 1,46 por 10 elevado a menos 5. Ahora, la P K sub A es igual al menos logaritmo de la K sub A. Así que la P K sub A de esto es igual al menos logaritmo de 1,46 por 10 elevado a menos 5. Así que el P K sub A será igual a menos logaritmo en base 10 de esto, que será 4,83. Entonces tenemos una P K sub A de 4,84. 83. Pues 83. Vale. 83,4. A ver, si tenemos ahora el grado de disociación, pues nos faltaría, tenemos el P K sub A, pues que nos falta el grado de disociación. El grado de disociación es X partido concentración inicial por 100 si lo queremos expresar en porcentaje. Así que la X hemos visto que es 10 elevado menos 2,72, la concentración inicial 0,25 por 100, pues vamos a ver qué grado de disociación en porcentaje tenemos. A ver, esto sería, vamos a ver, 10 elevado menos 2,72 partido 0,25, lo vamos a multiplicar por 100 y entonces esto nos da un 0,76%. Un 0,76%.
Apartado B. Se prepara a 25 grados se prepara una disolución de butanoato de sodio y razones si su pH será mayor, menor o igual que el de la disolución del enunciado. Bueno, tenemos que el butanoato de sodio es una sal que se disocia, te da ion sodio, ion acetato y ion butanoato. Si analizamos, hacemos un análisis de la fuerza ácido-base de los conjugados, el ion sodio es un ácido conjugado que procede de una base fuerte, hidróxido de sodio, por consiguiente es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis. El ion butanoato es la base conjugada que procede de un ácido débil, que es el ácido butanoico, luego es una base más fuerte que el agua y entonces producirá una reacción de hidrólisis alcalina. Entonces aquí tenemos el butanoato más agua, te da ácido butanoico más hidróxido. Entonces la disolución será básica por hidrólisis alcalina del ion butanoato. Muy bien, ahora te dice que justifiques si es útil utilizar una disolución reguladora al mezclar la disolución del enunciado con una disolución de butanoato de sodio. Bueno, pues sí, porque una disolución reguladora se hace con el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la sal, en este caso butanoato de sodio, partido la concentración del ácido. Con lo cual, pues sí que podemos montar una disolución primero con una disolución de butanoato de sodio, ¿vale? Que sería butanoato de sodio, que sería C3H7 COO y butanoato de sodio y ácido butanoico. Entonces sí, claramente pues tenemos una sal y una base, un desprotonado y un ácido y podremos formar una disolución reguladora o amortiguadora para regular el pH. Vamos al siguiente ejercicio y ya el último de equilibrio químico. En un recipiente de 2,50 litros se introduce 0,02 moles de nitrógeno, 0,03 moles de hidrógeno y se eleva la temperatura hasta los 400 grados. Y la reacción es de nitrógeno más 3 de hidrógeno, nos dará 2 de NH3, alcanza el equilibrio obteniéndose la entalpía de la reacción menor que 0. Es una reacción exotérmica. Y una concentración de amoníaco de 0,00375 mol partido litro. Calcule las presiones parciales de cada sustancia en equilibrio y la presión total, obtenga K sub P y K sub C y luego el apartado C y D pues sería principio de Chatelier, que vamos a ver justo ahora después. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Fijaros que aquí te dice que se introducen esas cantidades, se introduce 0,02 moles de nitrógeno y 0,03 de hidrógeno, se eleva hasta 400, se alcanza el equilibrio y nos están dando la concentración del amoníaco en equilibrio, ¿vale? Es decir, que nos están diciendo que en equilibrio tenemos 0,00375. Así que nosotros tenemos, voy a hacer un cuadro de disociación con moles. Tenemos nitrógeno, bueno, esto es el proceso de Haber-Bosch, que estamos hartos de verlo, porque es el proceso de síntesis industrial del amoníaco, que esta es la única reacción que siempre digo que hay que saberse la de sí o sí. Entonces, moles iniciales de esto sería 0,02 mol de nitrógeno, ¿vale? 0,03 moles de hidrógeno, aquí nada. La variación es menos X, menos 3X, más 2X. Y los moles en equilibrio pues sería 0,02 menos X, 0,03 menos 3X y 2X. Vale, nos están diciendo que 2X, cuando se alcanza el equilibrio, nos están diciendo que esta es la concentración. Vale, entonces vamos a poner, como he hecho un cuadro de disociación con moles, voy a cambiar esto, voy a calcular los moles. Si sabemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, el número de moles, en este caso del amoníaco en equilibrio, será la molaridad por el volumen en litros. Entonces tenemos una molaridad de 0,00375 con un volumen de 2,5 litros. Uy, no me gusta, ¿sabéis qué? Tanto cero. Prefiero las notaciones científicas. Me marea ver tanto cero. 0,0 porque me equivoco. 0,375 he puesto dos ceros por 2,5, eso sería una cantidad de moles de 9,375 moles. Así que 2x en realidad es igual a 9,375 por 10 elevado a menos 3 moles. Eso significa que los moles de x sería igual a esta cantidad, que es la concentración de 0,00375 por 2,5 litros para calcular el número de moles. Esto yo lo divido entre
2 y me salen los moles que vale X. X vale concretamente 4,6875 por 10 elevado menos 3 moles. Ya tengo el valor de moles de X. Bueno, que me pide que calcule las presiones parciales en el equilibrio y la presión total. Bueno, pues voy a calcular las presiones parciales. Para ello voy a utilizar la ecuación de gases ideales. Venga, presión del nitrógeno será igual a número de moles por R por T partido por el volumen total. Así que los moles de esto será 0,02 menos 4,6875 por 10 elevado menos 3 por la constante de gases ideales, 0,82, por una temperatura de ¿cuánto? ¿Dónde es la temperatura? 400 Celsius, que más 273 sería 673. 673 dividido entre un volumen de ¿cuánto? De 2,5 litros. Muy bien. Ahora, la presión parcial de hidrógeno será 0,03 menos 3 por 4, por 4,6875 por 10 elevado menos 3 por 0,082 por 673, que lo dividimos entre 2,5 litros. Y ahora por último la presión de amoníaco, que sería 2 por 4,68 por 10, bueno, en realidad sería 9, pues sería 9, pero bueno, sí, 9,375 por 10 elevado a menos 3, que lo multiplicamos por 0,082 por 673 grados Kelvin, con un volumen de 2,5 litros. Bueno, esto en realidad es coñazo de calcular, pero bastante asequible, hay que decirlo. Bueno, pues vamos a calcular. Esto sería, el primero sería, abrimos un paréntesis, 0,02 menos 4,6875. Venga, restemos todos los decimales, venga. Sin dolor, 0,082 por 673, que lo dividimos entre 2,5 litros. ¿Qué syntax error? ¿Qué he hecho yo aquí? Bueno, pues se me ha olvidado un por aquí. Vale, ahora sí. Bueno, esto sería 0,338 atmósferas. 0,338 atmósferas. Ahora vamos a hacer el siguiente, que sería esto de aquí, que sería 0,03. 0,03 menos 3 por 4,6 ¿vale? Y entonces esto me daría 0,352 atmósferas si os apetece redondear. Y ya por último, pues sería este valor de 4,68 por 2, que en realidad sería 9. A ver, mira, pongo un 2 aquí, ya se lo tengo más rápido. 0,2069. 0,2069 atmósferas. Y me pide la presión total, pues la presión total es la suma de las presiones parciales, la presión de hidrógeno más la presión de amoníaco. Pues bueno, vamos a sumar. Sería esta presión más 0,3352, perdón, que he puesto otra cosa, 352, más 0,338. Entonces eso, syntax error, ¿qué he hecho yo aquí? Me falta un más. Y entonces esto, ¿qué pasa? Ay, por Dios. ¿Cómo se nota que ya estamos acabando la semana? Esto es 0,8969 atmósferas. 0,8969 atmósferas de presión total, que si os apetece incluso podéis redondear a 0,90. Ya tenemos esto y con esto podremos calcular pues la K sub P y la K sub C. Voy a calcular K sub P porque ya que tengo las presiones, pues voy a calcular K sub P. Pero vamos a borrar esto. Vale, perdón, que aquí he borrado la presión parcial del amoníaco. Vale, entonces K sub P será la presión parcial de amoníaco elevado al cuadrado por la presión parcial de nitrógeno por la presión parcial de hidrógeno elevado al cuadrado. Y entonces la de amoníaco. La presión de amoníaco hemos dicho que es 0,2069 elevado al cuadrado. La presión de nitrógeno. ¿Cuál es la presión de nitrógeno? 0,338. Y la presión de hidrógeno, 0,352 elevado al cubo. Uy, qué cubo más feo me ha salido ahí. Bueno, pues nada, vamos a calcular este valor. Entonces esto sería igual a 0,2069 elevamos al cuadrado, si no nos hemos engañado, 0,338 por 0,352, que lo elevamos al cubo.
Vale, y esto nos da 2,90. 2,90. Vale, si queréis poner la magnitud, la variación es 2 menos 4, será menos 2, atmósferas elevado a menos 2, si os apetece poner magnitud. Y ahora la K sub C, pues K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles. Fijaros que aquí 2, aquí 4, es un equilibrio homogéneo, son todo gases, así que la variación de moles gaseosos es 2 menos 4, que es menos 2. Entonces esto lo elevamos a menos 2. ¿De acuerdo? Entonces K sub C sería K sub P por R por T elevado a menos 2. Entonces la K sub P es 2,90 por 0,082 por 673, todo esto elevado a menos 2, y entonces obtendríamos el valor de K sub C. Entonces, nada, pues vamos a hacerlo. Pues esto sería el anterior, que lo dividimos entre 0,082 por 673, que es la temperatura elevado a menos 2. Bueno, y esto nos da que es 8, vamos a poner notación científica, 8,84 por 10 elevado a menos 3 molar elevado a menos 2, si nos apetece poner la magnitud. Y con todo esto ya tendríamos, fijaros, el valor de las presiones parciales de cada uno de los gases, la presión total, K sub P y K sub C. Bueno, K sub C y K sub P. Y luego el C y el D, primero el C te dice que justifiquemos el rendimiento del proceso aumento realizándolo a menor temperatura. Pues vamos a ver. Esto sería aplicar el principio de Chatelier. Si se disminuye la temperatura, de acuerdo con el principio de Chatelier, el sistema evolucionará de manera que se produzca un aumento de la temperatura, es decir, en sentido que se desprenda calor. Al ser una reacción que sería menor que cero, ser una reacción, en este caso exotérmica, se trata de exotérmica, desprende calor, y entonces el sistema se desplaza hacia la formación de amoníaco. Claro, si yo tengo aquí el calor y baja la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido directo. Entonces la síntesis de amoníaco se verá favorecida y por lo tanto el rendimiento del proceso se verá favorecido, por ejemplo, sobre todo a temperaturas bajas, pero también a altas presiones. Y luego te dice, razone cómo varía la concentración de nitrógeno cuando añadimos el equilibrio a un gas inerte como el argón al volumen y temperatura constante. Cuidado con esto, porque el gas noble, el argón, esto puede ser distinto, y cuidado que esto lo hemos dicho en clase alguna vez, lo de los gases inertes. No es lo mismo un gas inerte, depende de qué condición esté. Por ejemplo, esto lo hemos dicho en clase, lo del inerte, muchas veces. De hecho, ¿qué pasa si introduces un gas inerte? Si introduces un gas inerte a temperatura y presión constantes, aquí nos dicen primero volumen y temperatura constantes. Pero si tú metes un gas inerte, un sistema de equilibrio, manteniendo constante la temperatura y el volumen, el equilibrio no se ve afectado, ¿vale? Importante eso, no hay afectación. Pero cuidado, si introduces un gas inerte en un sistema de equilibrio manteniendo constante la temperatura y la presión, es decir, no el volumen, la presión, el equilibrio se desplaza hacia el miembro con mayor número de moles de gases. Así que cuidado. En este caso, volumen y temperatura constantes, y volumen y temperatura constantes, el equilibrio no se ve afectado. Por lo tanto, no varía la concentración de nitrógeno. Bueno, hasta aquí el examen. Espero que os haya resultado muy útil el vídeo. Espero que os haya salido súper bien el examen. Yo creo que ha sido un examen bastante asequible. Perdonad los fallos, que seguramente pues, haya alguna equivocación. Bueno, fruto del cansancio, es viernes, ya es de los últimos exámenes, hemos hecho muchos exámenes en vídeo de las PAU de otras comunidades autónomas y estamos muy cansados, entonces es posible que haya algún error. Yo creo que no, pero si detectáis alguno, pues nos lo hacéis saber. Y nada, espero que estos vídeos os resulten muy útiles y sobre todo lo más importante, que os salga muy bien el examen, que os haya salido muy bien y que saquéis muy buena nota. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.